Muy buen día, estimadas estudiantes de la licenciatura en Educación Preescolar, sede de La Chorrera de Isabel Universidad, quienes cursan su segunda asignatura de opción de grado, Gestión Administrativa y Calidad de la Educación número 1. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión de clases, la segunda sincrónica, y con ella vamos a trabajar concretamente en estos dos espacios, entre la semana pasada y esta semana, lo que son los procesos de dirección y organización escolar que nos permiten visualizar en modo amplio lo que es una escuela, lo que es la gestión de una escuela, ¿no? Ustedes decían en el chat de la semana pasada algunas cosas bien interesantes que justificaban por qué un docente tenía que saber de administración. Y la mayoría de las que participaron en el chat coincidían en que la organización, mantener el orden en la escuela, es una de las principales razones por las cuales nosotros usamos la administración. Entonces, como les decía la semana pasada, sé que estamos en épocas de fiesta, épocas festivas, ya mañana es último día del año, tienen cosas que hacer, cosas pendientes, cocinar, arreglar la casa, ¿verdad? Hacer algún tipo de comida, viajar incluso donde algún familiar. Bueno, todas esas cosas que tenemos que hacer en esta época y que generalmente los docentes para estos días solemos estar libres, ¿no? Hay vacaciones escolares. Pues nada, en Isae no tenemos vacaciones de este sentido, pero luchamos contra todo y además hacemos nuestros deberes, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a revisar todos esos temas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dividimos la sesión en tres partes. La primera parte va a ser un recuento de lo que fue las 2 primeras semanas y lo vamos a hacer a través del chat, ¿sí? Y esa parte la vamos a dividir en dos. Una primera parte es ¿qué recordamos de la clase pasada? ¿Qué ideas recordamos de las que trabajamos? ¿Qué idea me gustó? ¿Qué idea me llamó la atención? ¿Qué idea se me fijó? ¿Sí? Ya no son presaberes, sería ya cuáles son esas cosas que voy aprendiendo o esas ideas que se me van quedando entre las primeras actividades que hicimos, foro 1 y foro 2, ¿verdad? Lo que hicimos esta semana con el semáforo y qué fue lo que leí de las nuevas tendencias en gestión que dimos en la clase. Y luego esas ideas que se me van quedando, que repito, ya son de alguna manera aprendizajes. Y la segunda parte de esa misma primera es qué dudas de la lectura que correspondía hacer, qué dudas me quedaron con respecto a lo que tenía que leer y hacer en la rutina de pensamiento del semáforo. Es una rutina muy sencilla, es una rutina que se llama o se utiliza para comprobar lectura. ¿Qué quiere decir comprobar lectura? Bueno, ver exactamente qué fue lo que leí, qué fue lo que comprendí de la lectura, color verde, qué dudas me generó lo que leí, alguna duda que me haya quedado, color amarillo, y qué aspectos no comprendí, que puede sucedernos a todos leyendo un documento, ¿no? De primera, esta idea no la entiendo, esta frase no la entiendo, no sé a qué se refiere esta frase. Entonces, la idea es que con el docente podamos aclarar esas primeras dudas. La segunda, vamos a repasar los tres procesos del elemento organización, ¿no? Que constituye el elemento organización, y vamos a avanzar con el elemento dirección. El elemento dirección lo vamos a trabajar por equipos, por pequeños grupos. Yo les voy a permitir que dentro de nuestra clase virtual ustedes se dividan en pequeños grupos y ahí vamos a trabajar algunos elementos, los procesos más importantes, que los vamos a revisar y los vamos a leer para que ustedes lo puedan ya de alguna manera fijar y tenerlo un poco más claro para la semana próxima. ¿Ok? Entonces, 3 partes la clase. La primera, el recuento. ¿Qué ideas me quedaron de la semana pasada? 2, proceso de organización y los subprocesos que lo corresponden. Y luego un trabajo en equipo muy sencillo, que es el proceso de dirección, que de alguna manera tiene también sus propios procesos. ¿Ok? ¿Qué recordamos de la sesión anterior, de la clase pasada? ¿Qué cosa nos llamó la atención?
ideas que nos recordamos. Perdón, antes de que intervengan, ya te doy la palabra, Noemí. Perdón, tranquila. En el chat podemos también ir escribiendo, ¿no? Si tenemos problemas de conexión, me voy acordando de ideas. A medida que alguna habla, me acuerdo de alguna idea, la quiero compartir, la pueden poner también en el chat. Noemí, adelante. Muy buenos días, profesor y compañeras. Bueno, como estaba diciendo usted, ¿qué ideas le quedan a uno? Eh, lo que más me llamó la atención es cómo uno tiene que aprender a administrar, o sea que la parte de administración no la tenía tan comprendida en esa parte y bueno, ese día te nos explicó de que cómo se pone, cómo empezamos a administrar desde pequeñas cosas hasta grandes cosas, o sea, dependiendo de cada empeño de cada uno de nosotros, que sí, sí se puede, y eso a uno le queda ya, porque a veces uno como docente no tiene esas ideas y a veces uno va a los colegios y tampoco tiene esas ideas, pero ya cuando uno se lo explican y se lo detallan más, ya uno ya sabe cuando dice que administración, cómo uno tiene que desarrollar cada una de las partes, ya sea o sea, la escuela es como la segunda casa de uno, porque uno tiene que aprender a administrar desde lo más pequeño hasta lo más grande, igual en la casa. O sea que eh, me llevo esos conocimientos que usted nos ha brindado, cómo uno tiene que aprender a administrar cada cosa, ya sea en cualquier lado, ya sea en una empresa, en un colegio, en el lugar que te vaya. Excelente, Noemí. Eso es parte de la idea, sobre todo porque nosotros podemos utilizar estas ideas no solo en la escuela, sino en la propia vida, ¿no? Muchas veces nosotros no nos planificamos o nos tenemos que planificar. Yo siempre pongo un ejemplo y se los voy a poner ahora. Organicemos un viaje familiar. ¿Qué implica organizar un viaje familiar? Díganme ideas de lo que implica organizar un viaje familiar. Vamos a intentar organizarlos entre todos. ¿Cómo? Si yo tengo que hacer un viaje familiar, entonces las ideas que ustedes correspondan, denme solo un minuto para poner la pizarra visible, de tal manera que me permita ir anotando las ideas que ustedes me van colocando, sobre todo porque nos va a servir de una manera muy sencilla cuando empecemos a ver los propios procesos, ¿no? Cuando entremos como que a qué dicen materia. Pero yo considero que no es solo la materia que vemos, sino cómo esas ideas van trabajando dentro de cada uno de nosotros. Entonces vamos a organizar un viaje familiar. Ok. Voy a ir leyendo también algunas cosas que están colocando en el chat, bien interesante. Entonces nos dice Marlene, ¿no? Me quedo de la clase pasada que como docente de preescolar también es importante. No me deja leer. Ahora sí. Que sepamos de administración, ya que en nuestras aulas de clase también debemos saber administrar, ya sea nuestro tiempo, recursos y efectivamente nuestra planificación. Nos dice también Marlene, buenos días, recordando la clase pasada, es para mí importante saber organizarse y dirigir para poder administrar. Viene desde la prehistoria hasta la actualidad. Yarison López nos dice, de la clase pasada se vio lo del proceso administrativo, desde qué año y las personas que aportaron la idea. Excelente, excelente, ¿no? Vimos como una pequeña línea del tiempo que ustedes ya desde la primera sesión trabajaron, lo que es el pensamiento administrativo o el proceso administrativo, cómo se ha ido dando y que Henry Fayol es de la administración clásica y Taylor de la administración científica. Excelente, excelente esos recuerdos. Chantal, tienes la palabra. Buenos días, profesor y compañera. De la clase pasada me queda de que hablamos sobre la eficacia y la eficiencia. Se debatió, se dijo cuál era nuestro pensar de esas palabras, cuáles eran las diferencias de eficacia y eficiencia. ¿Y te recuerdas un poco de la idea de ambas? ¿Alguna idea que te haya quedado entre esos dos conceptos? Que nosotros tenemos, tenemos que como ponernos metas
en lo personal para conseguir ese objetivo. Si tenemos una visión, una misión, tenemos que ser eficientes, valga la redundancia de la palabra, para poder conseguir eso. Excelente, excelente. Entonces, eficacia más eficiencia me hace efectivo. Entonces, la administración busca efectividad. Cuando usted aplica procesos administrativos a su escuela, perdón, a su salón de clase, al trabajo que va a hacer con sus niños, con sus niñas, e incluso si le toca dirigir una institución, usted tiene que aplicar procesos administrativos, usted tiene que ser efectivo. Y esa efectividad pasa porque usted sume la eficiencia, hacer las cosas bien, con la eficacia, tener los objetivos claros de eso que quiero hacer bien. Y yo siempre lo coloco, no sé si la semana pasada les puse el ejemplo, pero yo puedo tener una secretaria muy eficiente, ¿sí? Una secretaria eficiente hace las cosas que yo le pido bien, pero no es eficaz. Porque entonces yo le pido que redacte una carta y no logra redactar la carta cuando yo la necesito, sino cuando la pudo terminar. Entonces no lo está haciendo a tiempo. Y además de redactar la carta, la imprime 6 veces, porque cada las 6 veces al final le quiso cambiar cosas a la carta. Entonces tampoco utiliza los recursos adecuadamente. Entonces hace las cosas bien, porque la carta quedó bien, pero utiliza muchos recursos y lo hace en un tiempo que no es apropiado. Entonces no es efectiva. Entonces cuando evaluamos el desempeño del docente, no solamente basta ser buena maestra. No solamente basta ser buena maestra. Hace falta ser una maestra efectiva. O sea, que tiene claro los objetivos a los que va, ¿sí? Y que los logra. No basta solamente tratar bien a los niños. Eso es importantísimo y yo creo que hasta esencial. El afecto, el trato que un niño reciba en el preescolar es fundamental para su desarrollo psicosocial. Pero llega a primer grado sin hábitos. Llega a primer grado sin tener hábitos de socialización. Llega a primer grado sin tener hábitos de trabajo. Llega a primer grado sin tener hábitos de higiene. Llega a primer grado sin tener hábitos de seguimiento de instrucciones. Entonces no hizo buen preescolar. O sea, su trabajo no fue efectivo. Fue una maestra muy linda, muy agradable, muy afectiva, pero no fue efectiva. ¿Sí me explico? Entonces, eso es fundamental y gracias, Chantal, por traer al debate esa idea, ¿no? Esa idea de la semana pasada. ¿Alguien más quiere compartirnos? Por aquí en el chat nos habían dicho algunas cositas. Voy con ello. Nayarí, Noemí también nos puso aquí. Saraí, voy a leer. Bueno, Marlene ya se lo leímos. Saray, buenos días. Es importante la administración para así tener una buena gestión del aula y en el centro educativo. Muy bien. Me quedó de la primera clase que cómo se daban, con B, los negocios familiares, también de los grandes influyentes de la administración y también cómo se dio el avance de la tecnología. Es importantísimo esto porque las ideas que ahora a nosotros nos parecen muy comunes, en un principio la sociedad no las tenía tan claras, ni tan comunes, ni tan aceptadas. Es importante. Nayarí, buenos días. Lo que me quedó en clase es que la administración no es solo administrar una empresa u otro negocio, sino que también es saber administrar nuestra vida, al igual que nuestra área laboral en las horas de clase. Ingrid nos dice, buenos días, bendiciones. De la clase pasada me quedó bien clara la diferencia entre eficacia y eficiencia, ya que ambas son necesarias para ser un docente efectivo, además de tener presente que todo docente debe saber de organización, pues en todo momento eso, necesitamos ser organizados y vemos que este término se trabaja desde la antigüedad, pero con el paso de los años ha ido evolucionando para así tener mejores resultados. Entonces vamos a ver esos resultados en lo que son los procesos de organización. Pero antes de eso, vamos a organizar juntos este viaje familiar, aplicando procesos administrativos. ¿Ok?
¿Qué hacemos cuando tenemos un viaje familiar? Yo voy a ir anotando, ustedes me van a ir, pueden interrumpir, ahorita lo podemos hacer sin tanto protocolo. Ustedes van hablando mientras me permitan escribir y que se escuche. ¿Vale? Buen día. Okay, Chantal, adelante. Buenos días. Para mí, creo que lo primero es el destino, escoger el destino, a dónde vamos a ir. Segundo, cómo nos vamos a transportar. Ajá, estoy anotando. Transporte. Voy a darle chance a mi otra compañera. Profe, lo mío es cotizar, bueno, así como dice la compañera, es cotizar el lugar de acuerdo a nuestro presupuesto. Ok, presupuesto. Buenos días. Vamos a llamarle a eso sigue, ajá. Dígame. Pues para mí, cuando organizo un viaje, ya lo tercero o cuarto que veo es el costo del lugar, el hospedaje, la comida, los gastos. Ok. Buenos días. Bueno, para un viaje lo primero que establecemos es la fecha. Cuando queremos salir, por los trabajos, pues, porque tenemos que organizarnos, ¿no? Ahorita sí estamos de vacaciones los docentes, pero mi esposo no, así que hay que establecer bien la fecha. Sí, como dijeron las compañeras, el factor económico es muy importante, porque dependiendo del destino donde vayamos, así mismo va a ser los gastos, ¿no? Entonces, la fecha, el factor económico, dónde me voy a quedar. Y bueno, organizar lo que es también lo que voy a llevar y con quién voy a dejar mi casa. Buenos días. También los Buenos lugares días. que vamos a visitar, los tours que vamos a realizar en el destino. Buenos días. Sí. Compartiendo también la idea de mi compañera Ani, uno que sea pues una buena agencia de viajes, los tours, y sobre todo para mí, que en un caso muy personal, el lugar sea muy seguro. Excelente. ¿Alguna idea más? Ok, en general yo creo que tiene bastantes aspectos muy claros, ¿no? Ok, dicho esto, vamos a ver, y lo voy a ir casando en términos de visuales con esta presentación que ustedes la tienen y la han trabajado durante la semana. Cuando nosotros hablamos de organización, lo primero que vemos, y viene desde Fayol, es el proceso, y cuando hablamos de la palabra proceso, nos estamos refiriendo, entre otras cosas, a un recorrido con una finalidad. O sea, un proceso es un recorrido, pero con finalidad, con propósito. Por eso, cuando nosotros evaluamos procesos, evaluamos el recorrido de un estudiante con una finalidad, con un propósito. Si yo no tengo claro el propósito, si yo no tengo claro la finalidad, no sé qué recorrido está haciendo. Es decir, puedo describir el recorrido, pero no sé hacia dónde lo lleva. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un proceso de evaluación, de seguimiento de instrucciones de un niño en edad preescolar, con una evaluación cualitativa, evidentemente, incluso hasta numérica, yo establezco del proceso los pasos que él debe lograr para decir si sigue instrucciones o está en proceso de seguirlas. Y hay unas características de ese proceso que me dicen a mí que él está siguiendo instrucciones o que no. Y yo lo hago mediante la observación. Uso la técnica de la observación y después hago un instrumento, cualquiera que sea lista de cotejo, diario de clase, bitácora,
y escribo qué es lo que observo de él. Cuando yo doy una instrucción general al grupo, observo qué hace él con esa instrucción. Y al observar qué él hace con eso, qué hace él con esa instrucción, voy percibiendo, evaluando evidentemente, porque es sobre la base de la percepción, que él sigue la instrucción, que él espera que se la repitan, que hay que repetirla 2 y 3 veces, pero no me refiero a una forma como cuando uno le dice a los hijos, ¿cuántas veces tengo que decirte no hagas tal cosa? No. Si tengo que repetirla varias veces hasta que él comprende lo que él debe hacer para hacerlo solo, o en el seguimiento de instrucciones, hay niños que necesitan que se les diga directamente a ellos, por muchas razones, a veces porque son hijos únicos, están acostumbrados a que le hablen solo a él, o sencillamente porque hay un tema de distracción, está pensando en otra cosa, está muy distante del docente. Todo eso que yo voy reportando de las características al momento de que un niño siga instrucciones sobre una actividad que yo he organizado, a eso le vamos a llamar proceso, porque además tiene un propósito. Entonces, en la administración, cuando hablamos de procesos, son esos recorridos que tienen un propósito. La organización, nosotros, como dijimos, y lo insisto para que esto esté bastante claro, porque la semana próxima, cuando nos veamos en clase presencial, físicamente hablando, estos temas los vamos a necesitar bien claros para la actividad que vamos a hacer ese día. Nos vamos a dividir en 2 grandes procesos: organizar y dirigir, porque lo vamos a aplicar además a la escuela. Aquí no estamos hablando ya de otro tipo de empresas y de nuestro paseo familiar, para que nos den las ideas más sencillas. La organización tiene 3 subprocesos en este esquema. Esto es un modelo. Recuérdense que un modelo es una representación de la realidad. Entonces, esta es la representación sobre la que yo se los estoy trabajando. Usted va a ver a Fayol y Fayol dice que pues tiene 14 principios administrativos, ¿sí? O que Taylor tiene 4 procesos que son los que él considera que son la administración. Por eso se habla de pensamiento administrativo, porque esto va avanzando y uno va armando su propio pensamiento administrativo, que esto no es mío. Este documento lo tienen en la lección número 3, el documento base de todo esto. Hay algunos nombres que yo he modificado y he adaptado a Panamá para que se entienda aquí y cómo eso influye. En la organización, concepto general de la organización, tenemos 3 subprocesos a los que le pertenece. Cuando yo organizo, estructuro. Cuando yo organizo, sistematizo. Y cuando yo organizo, vigilo la instalación o la infraestructura. Dirigidos a nuestro paseo, entonces, cuando yo tengo, lo estoy diciendo de forma sencilla porque se supone que esto lo trabajaron durante la semana y se profundiza. La estructuración, todo lo que yo debo estructurar, se refiere a cómo nosotros nos desarrollamos entre nosotros. Aquí en el paseo, por ejemplo, me voy a ir al paseo. Cuando yo organizo un viaje familiar y una de las compañeras nos dijo fecha del tiempo de viaje, hizo esta referencia. Recuerdo claramente que lo acaban de decir. Bueno, porque nosotros los docentes podemos estar de vacaciones, pero quizás nuestro esposo no, o nuestros familiares, no todos, tienen en este momento la misma condición laboral. Entonces, necesitamos ver bien la fecha para establecer cuándo cada uno puede ir. Entonces, en una organización debe estar claro cuáles son los roles que cada uno cumple dentro del proceso de administrar algo, en este caso el paseo o el aula de clase. Entonces, ¿cuáles son los roles del docente? A nosotros nos dicen que nosotros debemos sabernos al entrar en una escuela, al entrar en el sistema educativo como docentes, nuestros deberes y nuestros derechos, ¿cierto? Y el niño debe saberse también sus deberes y sus derechos. Entonces, pero más allá de eso, nosotros cumplimos una función. Entonces, yo he dicho en este momento de la clase, necesitamos que el maestro no solamente sea bueno, sea efectivo. Es decir, que sea eficiente y eficaz.
Eso son y eso se logra gracias al cumplimiento de las funciones que yo tengo. Entonces, la estructuración como proceso de la organización es determinar cuál es el rol que cada uno cumple en la escuela. Cuando ustedes se adentraron al material, se dieron cuenta que el proceso de estructuración se refiere fundamentalmente a el organigrama, pero no solo al organigrama en sí, sino que el organigrama está fundamentado en las funciones que cumple cada persona dentro de una organización. Entonces, el director tiene unas funciones, el subdirector tiene otras funciones, el coordinador de un área tiene funciones, el coordinador de disciplina tiene funciones, el docente tiene sus funciones, el estudiante, el padre de familia, la enfermera, y así cada una de las personas que pertenecen a una organización. Entonces, no debe hacerlo igual el presidente que el vicepresidente. Y no me refiero al de a la República, me refiero al de una empresa, o a un director o a un subdirector. Cada uno tiene sus funciones. A eso le vamos a llamar estructuración. Entonces, en una familia, para un viaje familiar, pues está la abuela, está la mamá, están los hijos, están los primos, están los tíos, está el esposo, está la esposa. Cada uno cumple un rol. Entonces, si es un viaje familiar y esta es una época vacacional, probablemente los niños están libres. Pero entonces ahora hay que pensar en los adultos y los tiempos. Bueno, dentro de la familia 4 somos maestros, entonces todo se supondría que ya para esta fecha vamos quedando libres. Pero probablemente hay otros 4 que no están libres porque trabajan de contadores, de administradores, de abogados en un almacén, donde trabajen. ¿Sí? Entonces, probablemente hay que comprender muchísimo qué función tengo que cumplir dentro de un proceso de organización. Entonces, la estructuración es un subproceso de la organización y se refiere a la organización humana que compone la institución con la precisión de funciones. Y ahora vamos a 2 detalles fundamentales. Las relaciones de coordinación, la coordinación es horizontal entre pares, entre iguales. La maestra de Kinder A y la maestra de Kinder B. Ellas se unen para organizar qué va a ser Kinder. Eso es para coordinar. Ordenar entre 2. Co de compañero, de colega, ¿cierto? Entonces, coordinar es organizar entre pares. Cuando hablamos de coordinación como una estructura jerárquica, entonces ese coordinador tiene entre sus funciones organizar entre las maestras del nivel de preescolar, entre los profesores que son de español o de matemática, coordina. Por eso lleva doble O, porque uno es de orden, una O es de orden y la otra O es de co, prefijo, compañero, colega, iguales. Y subordinar, es decir, sub, prefijo que quiere decir por debajo, subordinación, es decir, quién está por debajo del otro, quién es jefe del otro, a quién le reporta uno. Entonces tú eres de preescolar, tú le reportas a la coordinadora de preescolar. O tú eres de historia, tú le reportas al coordinador de sociales. Y esos coordinadores le reportan al subdirector y al subdirector le reporta al director. Eso es la estructuración o ese proceso le vamos a llamar estructuración. En la práctica es la forma como se concibe una institución educativa, cómo está organizada. Generalmente las estructuras son siempre muy parecidas, pero no necesariamente iguales. ¿Ok? Cada institución, así sea exactamente parecida a la de primaria, o sea, son 2 escuelas primarias, su organigrama, su organización interna va a ser muy similar, pero rara vez se va a encontrar a una escuela exactamente igual a la otra. ¿Por qué? Porque aunque las funciones declaradas, ¿y qué quiero decir declaradas? Las funciones que todos conocemos, que debe tener un director, un subdirector, un coordinador, aunque eso es igual en todas las escuelas, cada escuela hay modificaciones, aunque sea pequeñita, porque el acceso a la calle de la escuela requiere que haya docentes que vigilen la entrada. En esa escuela no hay que vigilar la entrada. Ahí hay una función diferente.
y además eso implica una actividad diferente del docente. Entonces, cuando yo estructuro ese detalle de esa función, me hace diferente a esa escuela de esa, aunque sea ese pequeñito. Los niños deben estar en el patio para el inicio de clase a 10 para las 7. Y en la escuela de enfrente, que es una primaria exactamente igual, o un centro de educación general, básica general, deben estar a las 7. Ya eso lo hace diferente, porque su estructura, ¿qué va a hacer? Que el director de esa escuela va a amonestar si usted llega a las 7, porque si los niños tienen que estar a 10 para las 7, usted tiene que estar un cuarto para las 7. Pero allá no van a amonestar si usted llega a las 7, porque a esa es la hora que tienen que estar los niños en el patio. No sé si me voy haciendo explicar. O sea, hay detalles mínimos que cambian la estructura de una institución. Y repito, educativa, aunque el caso sea muy parecido. Lo mismo pasa con las familias, ¿sí? En mi familia, los dos padres, o sea, mi esposa y yo, somos educadores, ¿sí? Pero yo no estoy de vacaciones, ella sí. Porque en mi condición, en ISAE, el modo en que se trabaja las vacaciones es diferente a otras universidades donde todo el mundo se va de vacaciones después del 15, otros se van después del 20, algunos regresan después del 5, otros regresan después del 10, y todas son universidades. ¿Sí me voy explicando? Marlenis. Marlenis primero y Carol después. Adelante. Marlenis. Ok, ¿no nos vas a comentar nada? No, ok. Carol. Profesor, igual, yo no sé por qué nos quedó como si estuviésemos pues pidiendo la palabra. Ah, bueno, no se preocupen, bájenla. Yo las hago, si no, yo mismo se las bajo. Listo. Pero como me sonó, por eso paré. No pasa nada, no se preocupen. Entonces, los organigramas nos permiten visualizar esa estructura. Al visualizarla, probablemente nos dan más ideas de quién obedece a quién en términos de jefatura, ¿no? Y quién coordina con quién. Entonces, en esto es muy sencillo, es todo un trabajo interesante. Yo no les voy a, en este momento es una práctica que vamos a hacer, pero presencial, sobre tratar de elaborar algunos organigramas, ¿no? Los organigramas escolares, bueno, son instrumentos metodológicos para establecer un orden en la labor educativa y en lo que hay que hacer, ¿no? El talento humano, todo el personal colaborador de la escuela, qué funciones hace, quién coordina con quién manda a quién, en fin, todos estos procesos. Tiene importancia sobre todo porque los organigramas nos permiten establecer qué hace cada cual y sobre todo a quién le reporta. Toda organización militar, escolar, empresarial, política necesita saber quién reporta a quién para que la cadena de mando esté sumamente clara. Eso es administración. Facilita el trabajo. Hay organigramas escolares muy básicos. Este puede servir, por ejemplo, de modelo. ¿Qué quiere decir este organigrama? Vamos a tratar de interpretarlo muy sencillamente. El director es la cabeza visible de esa escuela. Tiene una secretaria. ¿Por qué la secretaria no está directamente debajo del director, sino debajo a un lado? Porque quiere decir que esa secretaria también ayuda al subdirector. Y ella no está debajo del director para que el subdirector, que es su mando inmediato, no le quede la secretaria encima, porque si no pareciera que la secretaria es la que manda al subdirector. Por eso la secretaria está a un lado, debajo, pero a un lado. ¿Sí? Esa es la interpretación básica. Luego, el subdirector es el jefe inmediato, y aquí por eso se usa la palabra inmediato, porque se supone que el director es jefe de todos. Ahí el subdirector es el jefe inmediato de las maestras de primero a cuarto grado. No dice si son varios grupos o si es un solo grupo. Yo, en lo personal, como consultor educativo, que he trabajado durante varios años en la ayuda en administración escolar en las escuelas, sí siempre sugiero
que cuando se haga el organigrama se establezcan las letras de la A hasta la letra que corresponda para identificar que en el organigrama hay 2 primer grado, 3 primer grado, 5 primer grado, la cantidad que sea. Eso nos ayuda incluso a ver, la cantidad de colaboradores que hay en la escuela. Pero esto es básico. Quiere decir que en esa escuela no hay ni quinto ni sexto grado. Uno puede intuir que es una escuela nueva y que va subiendo de grados. Entonces, este le correspondió hasta este momento. El personal obrero no está debajo de los grados, está casi debajo del subdirector. Porque el personal obrero, personal de mantenimiento, personal de limpieza, un poco para entendernos a nivel general, es un organigrama que trata de comprender las palabras de diversos países para poder entenderlo. El personal obrero no es que está debajo de las maestras, sino que es un personal de apoyo para todo lo demás. Sencillo. En el la misma presentación van a darse cuenta y explico las rayas verticales, las horizontales, las no continuas y los tipos de organigrama. Sobre esto vamos a volver en clase presencial para que hagamos un pequeño ejemplo. El organigrama que acaban de ver es un organigrama clásico vertical. Hay organigramas horizontales, en Panamá se utilizan muy poco, en Colombia se han utilizado un poco más. Los circulares, que comienzan a pertenecer mucho, Chile, Uruguay empieza a utilizar los circulares, Colombia en algunos lugares, Venezuela en algunos lugares, comienzan a utilizar los circulares, son bien interesantes, pueden googlearlo sin problema, organigramas verticales, organigramas horizontales con su apellido, ¿no? Y los escalares, que son de todos un poco los que son un poco más complejos, pero bastante buenos a la hora de explicar cómo se estructura una escuela. Esto mismo pasa con el paseo familiar que estamos organizando, decía yo, ¿verdad? ¿Cuántas personas son? Ustedes mismos decían, lo primero es escoger el destino, transporte, presupuesto, hospedaje. Alguno lo decía, yo no sé si lo escribí o falta, ¿no? Pero debemos colocar número de personas que viajan, ¿no? Número de personas que viajan. Eso es importante porque tiene que ver también con los costos, ¿no? El financiamiento, el presupuesto con el que se va, ¿no? Adultos y niños que suelen siempre salir gratis, salir a menor precio, y eso ayuda a tener claro el presupuesto, ¿no? Ok. Seguimos por aquí. Vamos con la sistematización. Cuando yo tengo una estructura organizativa, ya esa estructura me dice qué hace cada uno. Pero a veces nos pasa, y es aquí lo más delicado, que nosotros necesitamos verlo por escrito. Entonces, la sistematización consiste fundamentalmente en el logro de esos objetivos que yo quiero como organización, como empresa, como escuela, en nuestro paseo, que se supone que el objetivo, el propósito fundamental es disfrutar. Yo necesito que ese objetivo tenga las ideas claramente establecidas. Por eso la sistematización es todo lo que es el aspecto normativo. Llamaremos eso normativo a los aspectos jurídicos, legales y también administrativos. Tareas, normas, división del trabajo. Entonces, no basta que yo diga que el docente tiene funciones, sino que esas funciones tienen que estar escritas. No basta que yo le diga al niño que tiene deberes y derechos. Eso debe estar por escrito y debo visualizarlo por escrito. No basta que yo sepa que la misión de la universidad es educar. No. Cuando usted entra a ISAE, en cualquier lugar de ISAE, va a encontrar fácilmente cuál es la misión de la universidad y la visión puesta por escrito. Y aunque ISAE es una universidad como la USMA, cada universidad tiene su propia misión escrita, ¿sí? Escrita. Y aunque la misión es similar, porque las dos son universidades, cumplen su misión de una manera diferente. Entonces, por eso parece a veces que sea innecesario tanta diferencia, pero es que existe.
De hecho, todas ustedes van a ser docentes de preescolar y van a ser las mejores docentes, pero no todas se van a destacar de la misma manera. Una va a ser muy efectiva con tal característica, la otra va a ser efectiva con tal característica. Alguna de ustedes va a entrar antes en el sistema de Meduca, otra va a entrar después, algunas de ustedes van a hacer el profesorado en preescolar rápido, otra va a esperar un tiempo, alguna va a sacar su diploma en 2 meses, la otra la va a sacar en 5, la otra lo va a sacar en 3. O sea, ya eso los hace diferentes. Entonces, cuando nosotros establecemos las diferencias sistemáticas, es eso, ¿no? Y en este caso, las escuelas que tienen, pues tienen manual de convivencia, hay normas escritas, leyes que regulan la función de la escuela, desde cómo debe ir el uniforme escolar hasta cómo debe, no sé, tener la relación de subordinación que existe en una escuela, quién manda a quién le obedece a quién. Hay una estructura general que sirve para todas las escuelas y también estructuras particulares que sirven para esta escuela. En esta escuela el uniforme es diferente porque no es una escuela pública, es una escuela particular y ahí el uniforme es de esta manera. Ya eso es una diferencia. En esta escuela, como dije antes, se entra a las 7 y en esta se entra a 10 para las 7. En otras se entra a las 6:30. En otras, en fin. Eso todo debe estar por escrito. Entonces, por eso usted firma contrato cuando entra en un trabajo. Eso es sistematización. Por eso usted recibe, si es liquidado, su liquidación, su finiquito, porque se fue por su cuenta o porque le dijeron que se fuera en una organización, usted recibe eso por escrito. Cuando usted necesita, ¿cómo se dice?, reclamar el tema de un servicio, usted lleva una evidencia que suele ser por escrito. Por eso hacen capturas de los chats, capturas de las redes sociales, captura de esta carta. Todo eso es sistematización, porque de alguna manera es la forma como se puede administrar. De boca no se administra. De boca se realizan procesos que tienen sustento en lo escrito. Y en la escuela es fundamental dejar por escrito. Entonces, desde las normas que tienen que ver con lo que usted tiene que hacer como docente, hasta incluso sus boletas de sus informes finales de trimestre, donde usted dice allí que el niño ha mejorado en el seguimiento de instrucciones. Todo eso es sistematización. En nuestro paseo, ¿a qué le llamaríamos sistematización? Bueno, ustedes decían que pudiésemos de alguna manera escoger una agencia de turismo que nos garantice pues, los tours, que nos organicen las salidas, las entradas, los paseos. La agencia no trabaja si no te da por escrito cuáles son los beneficios del tour, qué contiene eso que estás pagando en el tour, ¿sí? O si usted se va de viaje y va en avión, entonces usted recibe el boarding pass para abordar el avión, el pase de abordar con unas características y unas normativas. Eso es sistematización, es decir, todo aquello que empieza a generar evidencia para lograr ese objetivo que yo me he propuesto. Preguntas hasta ahora sobre lo que vamos viendo. Sí se va. Sí nos vamos explicando, sí me hago entender. ¿Sí? Ingrid, Carol, Dixa, Noemí, Marlenis. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Se entiende alguna idea? Ingrid, sí, me quedó más claro lo de la parte donde era el director, la secretaria. Okay. Esa parte me quedó más clara. Perfecto. Ingrid. Sí, en parte de eso cuando son las coordinadoras de algún nivel, siempre se da como un poquito de problema, porque el director te escoge como coordinadora, pero a veces las compañeras no quieren ejecutar eso que se establece. Entonces es un poquito difícil y como usted dijo, si no está escrito, pues menos lo hacen los otros docentes, ya que pues no le das algo en donde tú les digas, mira, aquí dice en tal que tienes que hacer esto para esta fecha. Y pues si ellos no tienen algo por escrito, pues sencillamente ellos dicen que no se acordaban. Entonces,
eso a veces de ser coordinador es un poquito complicado en ese aspecto porque a veces cuando eres del mismo nivel y también estás recién llegada, lo digo porque me pasó este año, yo llegué recién al colegio y por ser la primera que llegué, el profesor me estableció como coordinadora. Entonces, luego ya en el mes de abril llegó la otra compañera y cuando yo le fui a decir todo lo que tenía que hacer, pues ella no quería. Entonces yo, bueno, más fácil es dejártelo aquí porque ya yo se lo di al director, lo que ya él me aprobó, entonces ya tú lo tienes. Pero fue un poquito difícil, en realidad pues no se cumplió y porque como ustedes, cada maestro tiene su forma de enseñar, pero yo digo, no es que tú vas a tener la misma forma mía, pero sí se tiene que, en preescolar tenemos que establecer ciertas cosas para que se pueda desarrollar. No es lo mismo el área de kinder que de pre-kinder. Entonces, si Stafford ya lo aprobaron, pues tienes que seguir, tratar de lo más posible de seguir lo que se establece aquí al inicio del año. Pero bueno, sí es un poquito difícil, pero hay que seguir entonces ahí, y más cuando somos bastantes. En las de kinder, pues más las viejas no quieren dejar de las nuevas, llega a imponer algo nuevo. Entonces es un poquito difícil también. Ingrid, has tocado un punto importantísimo de lo que es la administración y que ya es el tratamiento del personal, ¿no? Que eso va en dirección, ya lo vamos a ver, no es que te has adelantado, es que tiene que llegar allá. Esta parte organizativa es como el ideal, ¿sí? Como el deber ser. Pero en la práctica, y ahí es donde viene la dirección, por eso separamos, este modelo separa la organización, que es la proyección de lo que yo quiero, ¿no? La estructura de talento humano, de personal que yo necesito en la escuela, ¿verdad? La sistematización, todo lo que debe hacerse por escrito, por evidencia, normas, reglamento interno, manual de convivencia, modo para evaluar, todo eso. Y después ahora vamos a hablar de la instalación, que es el espacio físico. Estos son los salones, aquí son los murales, aquí es la entrada, aquí es la salida, esa es la sala de multiuso, esa es una sala para estimulación psicomotora y así. En la dirección viene el uso de eso, y tú lo acabas de decir bien. Por ejemplo, cuando yo fui director la primera vez de un colegio, yo tenía 28 años, era muy joven, ¿verdad? Y una de las características era que yo no conocía el colegio. Yo llegué de director, yo no subí, o sea, yo tuve cargos previos, pero no en ese colegio. Yo llegué nuevo. Y la razón por la que yo llegué nuevo es que la Junta Superior que me eligió director consideraba que si subía a un director que era antes coordinador o que era un profesor habitual, los nuevos subordinados no iban a obedecer como que si viniera alguien de afuera que no estuviese contaminado, por decir de alguna forma, ¿sí? Eso ya es gerencia, es decir, eso es optimizar el recurso. ¿Por qué? Porque administrativamente correspondería que la gente ascienda y ascienda en el mismo lugar donde está. Pero ¿por qué esa junta trae a un director de afuera? Y siempre ha sido así. La última directora de ese colegio, porque sigo teniendo un cierto contacto, porque fue mi primer colegio donde dirigí, esa persona trabajó conmigo en otro espacio, ella era la orientadora y subió a directora. Pero ya tenía un cargo donde ella no era igual a los demás. Entonces, eso le ha ayudado a ser buena directora. Pero la directora que me sustituyó a mí, porque me fui a otra institución de director, y los dos directores previos venían de afuera. Y era la característica para poder entender que no viniera contaminado de la manera como trabajaban allí, sino que pudiese traer ideas frescas. Eso tiene sus ventajas. Administrativamente costaba mucho porque yo era el que tenía que adaptarme al estilo de la escuela, ¿cierto? Pero a nivel gerencial era bueno porque yo venía con ideas frescas, entonces yo tenía que conocer a todos, pero tampoco tenía prejuicios. Yo no sabía ni quién era bueno, ni quién no era tan bueno,
ni quién era flojo, ni quién era trabajador, ni quién era puntual, ni quién era impuntual. Necesitaba conocerlos. Entonces, eso tiene como ventaja que puedes tratar de ser muy objetivo y lo logras. Pero su desventaja es que pasas más tiempo tratando de conocer cómo son. Entonces, esa primera vez yo duré todo el primer trimestre tratando de ver dónde estaba parado yo. Y además, con la edad que tenía, que les acabo de decir, imagínense aquello. Yo tenía colegas, profesores de secundaria, que ellos tenían de experiencia docente lo que yo tenía de edad. Es decir, yo tenía profesores que daban clase que tenían 30 años de servicio y yo tenía 28 de edad. Entonces era también ganarme el respeto de ellos, conocer el colegio. Entonces tiene ventajas y desventajas, pero ya eso va a pertenecer a lo que vamos ahora a ver, que es la dirección. Yo organizo, este es el ideal de organización. Ahora ejecuto, que es la dirección. ¿Sí? Por eso se dividen esos dos grandes procesos y por eso la escuela se divide así. Fíjense que ayer salió publicado el calendario escolar 2024, ¿cierto? ¿Qué dice el calendario? Del 26 de febrero al 2 de marzo, creo que es así, 2 de marzo, no me crean, pero esa semana, ¿cómo se llama esa semana? Semana de organización. Porque usted allí proyecta lo que va a ser su año escolar. Ya después viene la ejecución, entonces ya usted dirige. No es porque sea director nada más, dirige porque le va a tocar planificar, evaluar, ejecutar, controlar, medir, comunicarse. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso es que lo quería que lo vieran. Justo Ingrid dio en el clavo porque ella llevó a la práctica esto que yo estoy diciendo de teoría. Bueno, ahora les va a pasar con cada uno de los procesos. Y es el ejercicio que estamos haciendo con el paseo familiar, porque esto se ve muy bonito. A veces no todas las familias toman en cuenta todos esos detalles o los toman de un modo diferente. Hay familias que tratamos de ser muy planificadas. Eso tiene su ventaja porque trata de tener todo en orden, pero la desventaja es que si algún punto de esos no se da, me desestructura. Vean las palabras que usamos, ¿no? Hay familias que son más espontáneas, ¿no? Mientras menos planifiques, la cosa sale mejor. Y hay gente que tiene eso como filosofía de vida, porque le ha ido bien así, ¿sí? Y porque quizás hace muchos paseos, entonces ya también tiene la experiencia, ya sabe que esta prima se encarga muy bien de los pasajes y esta prima con los carros es muy buena o este primo es muy buen para el mantenimiento de los carros y si nos vamos todos juntos en caravana, pues nos va bien. En fin, ya empiezan a darse y a eso es lo que le vamos a llamar nosotros experiencia, ¿no? Entonces, cuando se va dando la experiencia, todos estos procesos funcionan como más rápido, ¿no? Más rápido, más claros, más chéveres, más fluyen y fluyen bien. Entonces te disfrutas tu paseo, pero ese paseo pues tiene todos estos aspectos que ustedes han dicho y no son poca cosa. Eso es administrar, ¿sí? Eso es ponerse de acuerdo, tener un financiamiento claro, tener a dónde vamos a ir, o sea, tenemos un objetivo, lugar claro, tenemos en esos días que vamos en ese paseo, tenemos actividades preestablecidas, las preestablecí yo o me las propuso una agencia, cualquiera de las dos, hay que planificarlo, hay que evaluar pensando qué van a comer los niños, qué vamos a comer nosotros, qué actividades podemos hacer que incluyan niños y adultos, porque hay actividades que son solo para adultos o actividades que son muy de los niños, que hacemos los padres mientras ellos están en esa actividad infantil. Son tantos detalles que lo solemos tener bien pendiente y que así pasa a la hora de administrar un lugar, un salón de clase, ¿no? Cerramos con esto, con el proceso de instalación. Y es sencillamente hacer referencia a la infraestructura física del centro educativo. Entonces, estructuro, sistematizo e instalo. Es decir, que sé quiénes somos, cómo somos, qué hacemos,
hasta dónde tenemos que llegar, son nuestros objetivos de sistematización y dónde lo vamos a hacer, ¿sí? Inclusive hay recursos con los que lo vamos a hacer que son parte de la instalación. Yo llego a una sala de clase, un salón de clase, y no tengo el pizarrón o no tengo el mural donde voy a poner la información, o no tengo el piloto, o sea, son tantos detalles que se deben inventariar. El concepto de inventario, por eso es administrativo, porque se establece qué tenemos. Tengo 30 estudiantes, pero mi sala tiene 20 pupitres. O sea, hay un problema administrativo de instalación. O sea, o tengo que buscar 10 pupitres más y establecer la estructura de cómo los voy a organizar dentro del espacio físico del aula, o esos 10 los tengo que llevar a otra aula, o no puedo tener 30, solo puedo tener 20. Eso es instalación. Cada país, a través de sus gobiernos, por eso nosotros tenemos un viceministerio de infraestructura, establece también normas para que esto se pueda dar bien. Establece las normas de cuántos estudiantes debe haber por aula. A eso ustedes van a ver en alguna literatura el término ratio con T. Eso en latín se pronuncia ratio. La ratio es el tope que cada salón tiene, ¿no? La cantidad de personas que en pandemia disminuía entre 3 para dejar los espacios de distanciamiento social o distanciamiento entre los pupitres. Bueno, ese número o esos números los establecen los organismos gubernamentales de cada país para determinar cuántos niños puedes tener. Cuando se supervisa una escuela, el supervisor debe tomar en consideración si es una escuela con una población excesiva, si los salones están habilitados para tener 30 y no 40, si el salón, bueno, en Panamá por el clima también, si tiene aire acondicionado o abanico para refrescar, si hay buena iluminación, si hay buena ventilación, si los sanitarios están en buen estado. Incluso hay fórmulas, nosotros no vamos a indagar en eso, pero existen fórmulas para establecer la cantidad de urinarios que debería haber de acuerdo a la cantidad de varones que haya en la escuela, o la cantidad de inodoros, la cantidad de posetas, la cantidad de cubículos de baño que deba haber, los lugares donde debe estar. Ese es el deber ser, ¿sí? Ahora que sigamos teniendo escuelas rancho, que sigamos teniendo escuelas multigrado con una estructura diferente, que haya escuelas con sobrepoblación estudiantil, que haya que tener varios horarios para poder atender a toda la población que está alrededor de la escuela. Son detalles sobre los cuales debe trabajar la administración escolar. Pero hay una base establecida, repito, en cada país, en cada estructura, que dice hasta cuándo, hasta cuánto y cómo hacerlo. Yo les dejé en el PowerPoint, les dejé algunas ideas de cosas a tomar en cuenta, desde filtros, cantidad de lavamanos, urinarios por niño por jornada, ¿sí? Los aspectos modulares de construcción de la infraestructura como tal, si es modular, si es un edificio solo, si hay rampas de acceso, ¿no? Todo lo que es accesibilidad para personas, para niños en este caso, con condiciones especiales, si los pasillos tienen techo o están a la intemperie de acuerdo a la lluvia, que aquí casi no llueve, ¿verdad? Escaleras, si son necesarias, si no son necesarias, si hay techo. Hay países de América Latina y Centroamérica también tienen mucho de eso, con construcciones de asbesto, ¿sí? Un material que está prohibido ya en las escuelas y en las construcciones en lentes de servicio público. Era lo más económico que había de techos cuando se empezaron a hacer techos distintos, antes del zinc inclusive. Es un material que genera un polvillo muy tóxico y está comprobado pues que además hace daño a la salud y al medio ambiente. Entonces hay todavía instituciones, sobre todo rurales, que tienen techos de asbestos. Eso está prohibido. En algunos lugares, como no tienen cómo mover el asbesto, pues le ponen el cielo raso de tal manera que el polvillo no vaya a donde están los niños, pero siempre se puede inhalar. No es una cosa que se inhala hoy, mañana se afecta a la persona, sino que es progresivo. O sea, hay unos niveles incluso de envenenamiento ante tanta exposición, sobre todo cuando hay mucho sol
y después mucha lluvia, ¿no? Porque entonces el polvo pues va mucho más a las personas, ¿no? El tema de paredes, desagües, recogida de agua, o sea, la instalación es estar atento a todos los detalles de la estructura física. Quizás los que estamos aquí por cuando iniciamos como maestros, no estamos pendientes mucho del general, de lo que yo estoy comentando, ¿no? Sino, bueno, del aula de clase. Por eso en las instituciones educativas muchas veces usted llena formatos de novedades si algo se daña, si hay un foco que no enciende, si hay un conector que no va, un pupitre que se dañó, una madera que se corrió, una puerta que está bailando, qué sé yo. Todos esos detalles se suelen poner por escrito de tal manera que el área de mantenimiento o que el mantenimiento escolar se pueda dar oportunamente. Entonces, fundamentalmente estos son los tres procesos del área organizativa y que de alguna forma nos ayuda a visualizar todos los datos que debemos tener pendientes, presentes en una escuela y nos permite verlo de una manera diferente. Usted puede ver estos tres aspectos en un salón de clase. Eso usted puede ver estos tres aspectos en su propia vida, en sus propias decisiones administrativas, en un paseo familiar, en la organización de su casa, en la organización de su hogar, si ya está casada y tiene hijos, o no tiene hijos pero ya está casada, si se va a casar, o si vive con su mamá, con sus padres, qué sé yo. Lo podemos aplicar a diversas situaciones y momentos que nos permiten claramente decir soy organizado o estoy desorganizado. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí, inquietud, sugerencia, reclamo, necesidad? Bien. Nos vamos a dividir en 3 salas. Vamos a poner 4. Por mi parte no. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, vamos a tener 4 grupos, ¿sí? Ya les voy a decir cómo vamos a hacer. Van a estar, por favor, pendientes de lo que vamos a hacer, de la explicación tecnológica, para que no se me pierdan. ¿Okay? Vamos a hacer 4 grupos. El proceso de dirección tiene 8 procesos. Y cada grupo va a haber 2. Entonces, escuchen los nombres de los grupos y ya después les voy a explicar cómo van a entrar a los grupos. Son sesiones de Meet que se van a separar y ustedes van a estar 2 o 3 trabajando juntas, ¿sí? Esto es aleatorio, ¿no? Yo no lo he hecho los grupos, solo se hace aleatorio. Ingrid, Carol y Yarison es un grupo. Cuando yo mande a trabajar en grupo y ustedes hagan lo que yo les diga, esas 3 personas van a quedar en un solo grupo. ¿Estamos claros? Digo los nombres primero. Dixa y Sarai, Ani, Marlenis y Chantal, y Nayari y Noemi. Hay algunas compañeras que se han desconectado. Si se conectan, yo las ubico en los grupos que tengan de 2 personas. ¿Ok? ¿De qué se trata? En la lección 3 de nuestro campus virtual, usted tiene, permítanme mostrar, usted tiene un material que es ya de la lección del proceso de dirección. Permítanme mostrarlo en pantalla para que nos ubiquemos mejor. Este es lo que nos toca ahora, así como vimos el proceso de organización. A ver. A ver. Ok. Ahora sí.
Planificación, toma de decisiones, coordinación, comunicación, supervisión, talento humano, financiamiento y evaluación. Son 8 procesos. Entonces, están divididos en un proceso más complejo y un proceso más sencillo, y así sucesivamente para poder trabajarlo en los 4 grupos. Entonces, Ingrid, Carol y Yarison, voy a ponérselo aquí, planificación y toma de decisiones. ¿Sí? El grupo 2, Dixa y Saray, coordinación y comunicación. El grupo 3, que es de Annie, Marlenis y Chantal, supervisión y talento humano. Y el grupo 4, de Nayari y Noemí, van a trabajar financiamiento y evaluación. Fíjense que si volvemos sobre nuestro paseo familiar, Marlenis. El grupo 3. En el grupo 3 dije. Marlene. Annie Boyd, Marlenis Pinto y Chantal Vargas. Son las 3 participantes. Y los 2 procesos es supervisión y talento humano. ¿Sí? Vale. Entonces, nos volvemos al paseo antes de irnos al trabajo común. El paseo se planifica, ¿verdad? Entonces, ustedes dijeron que había que pensar en el lugar y la fecha. Ahí estamos planificando. Se toman decisiones porque unos quieren que vayamos con una agencia, otros quieren que vayamos por nuestra cuenta para que nos salga más barato, otros quieren un punto intermedio. Hay cosas que podemos hacer con la agencia porque conoce mejor los lugares, pero hay otras cosas que vamos a hacer por nuestra cuenta para que nos salga más barato. Entonces tomamos decisiones. Coordinamos el modo como nos vamos a ir. Nos vamos a ir en carros hasta ese lugar porque es turismo interno. O nos vamos en avión porque es turismo internacional. Y nos vamos en avión. Entonces coordinamos eso. La hora de salida, la hora de llegada, cuánto tiempo antes en el aeropuerto. O si es en carro, coordinamos que los carros estén bien, nos vemos en tal lugar. ¿Sí? Coordinamos. Y para coordinar nos comunicamos. Entonces tenemos un chat de la familia donde vamos colocando las fotos, donde comunicamos cómo nos vamos sintiendo, donde comunicamos que alguien se fue muy adelante y no respetó la caravana, donde decimos que el muchacho de la agencia o del lugar donde vamos me dijo que falta un cuarto, una habitación y tenemos que... Cualquier cosa que comuniquemos. Los más grandes, es decir, los que organizan el viaje, los papás, deben supervisar y prever todo lo que hay que hacer antes del viaje, durante el viaje e incluso después si quedan cosas pendientes. El talento humano es quienes participamos en el viaje, lo que yo decía, qué actividades hay que hacer para los niños, qué actividades hay que hacer para los adultos, qué actividades hacemos en conjunto. Hay que prever paradas para que la gente vaya al baño, para que la gente se sienta contenta, para que la gente tome agua, para que la gente se hidrate, qué sé yo. Financiamiento, porque el paseo necesita fondos, ¿verdad? Necesitamos dinero para poder sufragar todos esos gastos. Y al final evaluamos, nos empezamos a mandar las fotos del paseo, vamos diciendo poco a poco cómo nos sentimos, nos gustó la habitación donde nos recibieron, no nos gustó la bebida que nos dieron de inicio, fuimos a un resort y en ese resort evaluamos la comida, la piscina, la música, ¿sí? Se dan cuenta que los 8 aspectos los podemos utilizar en un paseo familiar tranquilamente. Por supuesto, sin aquella estructura administrativa cerrada, pero lo que quiero decir es que son procesos que vivimos a diario. Son procesos que tomamos en cuenta, quizás no los 8 al mismo tiempo. Por eso pongo el paseo, porque el paseo sí me permite ver todos los procesos. Pero al final, lo que digo es que todos estos aspectos forman parte de nuestra vida. Y por eso la administración es una ciencia que también es social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque nos ayuda a estar en sociedad, nos ayuda a relacionarnos. Y en este caso, con la escuela, con la administración educativa, pues ayuda a que el proceso de socialización de la escuela,
Recuérdense que la escuela, de acuerdo a la teoría de Emily Durkheim, es el segundo espacio de socialización del ser humano. La familia es el primer espacio de socialización. La escuela es el segundo. Por eso administrar una escuela es hacer de ese espacio social un verdadero espacio de socialización. Si un niño aprende a seguir instrucciones, va a aprender a seguir instrucciones en la vida. Si un niño aprende a resolver problemas, resolverá problemas en la vida. Si un niño aprende a respetar a sus compañeros, respetará a sus demás ciudadanos compañeros. Si un niño aprende a ser puntual de niño, va a ser puntual de adulto. Es decir, por eso la escuela es un ente de socialización y el preescolar es fundamental para ello. Bien, muchachas. Yo voy a activar, cuando yo active, abrir sesiones separadas. Lo tengo yo aquí, ustedes no lo van a ver. A usted le va a aparecer en la pantalla, esté en celular, esté en computadora, eso no tiene nada que ver. Atentas. Le va a decir, Gustavo le está invitando al grupo tal. Frases más, frases menos, es más o menos así. Y usted le va a dar aceptar o le va a dar sí, y eso lo va a llevar la va a llevar a usted automáticamente a una sala abierta donde va a conseguir a su compañera asignada o a compañeras asignadas. Una vez allí, les pido que puedan abrir o googlear. Ustedes tienen el material allí, pero ahorita lo que quiero es que se acerquen a esos dos procesos. ¿Qué significa planificar? ¿Qué significa tomar decisiones dentro del proceso de la escuela? Yo he puesto varios ejemplos a lo largo de la clase. Yo lo que necesito es que usted comience a acercarse a la teoría. En la próxima sesión ya presencial son aspectos que vamos a profundizar, como acabamos de profundizar la organización. Pero sí necesito que adelante. Entonces, las que pueden acceder al material de la lección 3, les agradezco encarecidamente lo hagan. Para adelantar, yo les voy a dar un enlace que se los voy a poner en el chat en este momento, porque ustedes van a salir de aquí, van a dejar de ver mi pantalla. O sea, ustedes van a irse como un Meet nuevo, ¿no? Permítanme darles un enlace temporal. Es el mismo material que van a conseguir en el... Solo por si acaso necesitan en este momento acceder, hagan clic a ese material para que lo puedan tener claro. ¿Okay? Yo voy a ir grupo por grupo para que tengan el material allí, además asegurándome de que puedan entrar. Ahorita no se preocupen porque este chat lo van a incluso dejar de ver y van a ver un chat nuevo. Y aquí no va a haber la presentación, ni yo voy a estar allí. Por eso yo voy después grupo por grupo, como que si estuviésemos en el salón de clase y todos distribuidos dentro del salón y yo voy grupo por grupo por si hay dudas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Leer sobre el proceso o los procesos que yo les estoy asignando. Leer y copiar dudas, como que si estuviesen haciendo el semáforo. ¿Qué ideas claras entiendo? ¿Cuáles dudas me sugieren? ¿O cuáles cosas no entiendo? ¿Está bien? Eso nos va a durar unos 25, media hora. Y al terminar, al momento en que llegue los 30 minutos, el sistema las va a traer de vuelta a esta sesión. ¿Ok? Automáticamente ustedes no tienen que hacer nada. Nayarit se me está retirando. Ya volvió. Perfecto. Entonces, repaso. Va a aparecerles en la pantalla que yo les estoy invitando a una sesión de Meet. Como lo diga, usted atenta a la pantalla y le da sí, y eso lo lleva hasta allá. 2, con la compañera o compañeras que le corresponda, va a revisar el material sobre los dos procesos que están escritos arriba. Si no se acuerdan, están escritos el número del grupo y en los dos procesos. Los van a leer haciendo la técnica del semáforo. ¿Qué entendí? ¿Qué duda me surgió? ¿Y qué cosas no entendí? Verde, amarillo, rojo. ¿Sí? Tienen 30 minutos, no echen cuentos, vayan directo al grano.
Y yo voy a entrar grupo por grupo para darles un enlace para que adelanten sobre eso. Nos vemos en media hora de vuelta. Si se les cae la señal y se salen del Meet en que está, entren de nuevo y el sistema las vuelve a llevar a ese Meet. ¿Ok? Acepten pues. Bueno. Ay, ¿qué pasó, profe? Vuelve a tu llamada, no sé qué pasó.
Bien, ¿cómo nos fue? Algunos comentarios, ¿cómo nos fue? ¿Pudimos ver algo de los procesos que nos encomendaron? ¿Algo, alguna idea, alguna duda? De todos modos, los vamos a profundizar en la primera parte de la próxima sesión. Ahí tenemos las 4 horas semipresenciales. Y durante la semana van a tener la misma rutina de pensamiento del semáforo, pero en este caso vamos a hacer una modificación. Vamos a utilizar la rutina de pensamiento compara y contrasta. Entonces, vamos a hacer una distribución ahora muy sencilla. Chantal, cuéntame. Profesor, mire, nosotros ahorita estábamos conversando, estábamos debatiendo el tema Sí. y nos habíamos metido en la lección 3 y ya estábamos como que trabajando ese cuadro que está diciendo ahorita, profesor, el de compara. Esa es la idea. Entonces ahora quedo con la duda. Así no lo teníamos que hacer. No, pero no pasa nada, porque así lo van a hacer ahora. O sea, ahora lo van a poner por escrito, pues, y cada uno sube su tarea individual, aunque lo hayan hecho en grupo, ¿ok? Puede ser la misma. Sí, puede ser la misma porque la están haciendo en grupo, pero la suben individual. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les asigné dos, cierra el micrófono, por favor, cierren el micrófono. Yo les asigné 2 procesos. Entonces, voy a presentar cómo es la rutina compara y contrasta, solamente para que vean ante cualquier duda, las que no lo hicieron así, no pasa nada, no está mal hecho, no se trata de que lo hayan hecho mal, porque eso es lo que está en la unidad. Solo que lo quería explicar ahora, pero si lo adelantaron así, no pasa nada. La verdad que no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, fíjense, solamente para que veamos la rutina. Entonces, la rutina de pensamiento compara y contrasta suele ser individual. Yo las hago en grupo cuando los procesos son mucho más complejos, como estos. ¿De qué se trata? El compara y contrasta es que usted pueda utilizar la rutina de pensamiento con dos conceptos, con 2 procesos en este caso, y usted les pueda buscar qué tienen en común y qué tienen de diferente. Eso no tiene que ser largo, lo que tiene que ser es muy preciso. Y eso es lo que yo pido en esto. Aquí tienen las instrucciones de cómo deben llenarlo, ¿no? Y aquí hay esto que ven ustedes en pantalla que dice puente, es el ejercicio mental que vamos a hacer de relacionar 2 conceptos. Esto se hace con niños de preescolar divinamente. Claro, no lo hacen escrito, lo hacen oral, pero las rutinas de pensamiento lo que tienen es ese sentido de estructurar el modo en que se piensa. Entonces, yo, por ejemplo, ustedes pueden hacer con un niño de preescolar una rutina de pensamiento entre una silla y una mesa. Y usted puede ver en qué se parecen ambos, en que tienen partes horizontales y verticales. Por ejemplo, estoy elucubrando. ¿En qué se parecen? En que ambos están hechos de madera, en que ambos son útiles para el ser humano. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se parecen también? Bueno, tienen 4 patas. La mesa tiene 4. Esa mesa que estamos comparando, supóngase que le pongan imágenes a los niños, una mesa y de una silla. Bueno, tienen 4 patas y son de madera y todo lo que dije antes. Y ahora, ¿qué diferencias hay? Bueno, de tamaño. Y es lo que van a ver aquí. Esto que está en el medio, cuando yo diferencio los conceptos, necesito patrones de comparación, que es lo que están viendo aquí adentro, ¿no? Aquí dice en cada fecha, pero es en cada flecha. En cada espacio que está aquí, usted coloca un patrón. Por ejemplo, tamaño. Entonces, si usted colocó que la silla está a la izquierda de la pantalla, usted dice que el tamaño de la silla es pequeña y la mesa es grande. Otro criterio, material de construcción. Ese es un patrón de comparación. Entonces, la silla es de metal y la mesa es de vidrio y madera. ¿Sí? Eso es el proceso. Entonces, yo coloco aquí en la parte inicial lo que es igual, ¿sí? Ambas sirven para el ser humano.
tienen 4 patas. Estoy haciendo el ejercicio como que si son niños. Lo mismo van a hacer ustedes, pero con los procesos. Si me tocó coordinación y talento humano, por ejemplo, ¿qué tienen en común esos procesos? De acuerdo a lo que dice el PowerPoint y de acuerdo a lo que dice el texto, hay una lectura que desarrolla todo esto que dijimos. Es larga. Ustedes pueden buscar precisamente donde dice coordinación, donde dice talento humano y hacer las comparaciones respectivas. En qué se parecen, en qué se diferencian y sus propias conclusiones e interpretaciones. Todo lo pueden agregar. Si aquí necesitan más espacio para diferenciar, agreguen. Si aquí necesitan más de 5 puntos para decir lo que es común, lo hacen. Y la letra A la sustituyen con el nombre de un proceso y la letra B con el otro proceso. ¿Estamos claros? Aquí en la parte superior me colocan los nombres de las 2 o de las 3 que participan. Hay una compañera que se desconectó, que ya había avisado que tenía problemas de carga, pues la incorporan en alguno de los grupos y la hacen, porque no es solamente lo que acaban de hacer, sino que ahora es ponerse de acuerdo para que el próximo día lo puedan presentar. ¿Ok? El próximo día es la próxima clase. ¿Ok? Marlenis. El trabajo entonces es en grupo, profe. Lo tenemos que entregar en grupo. En la parte de la planificación. O sea, ya va. Lo hacen en grupo, pero lo entregan individual. Cada una entrega su trabajo individual. Lo aclaro porque es en el área de tareas, no es en el área de foro. Ingrid, sigue. En la parte de planificación, dentro del PowerPoint que usted presenta ahí, habla sobre el proyecto del PEC. ¿Eso también tenemos que incluirlo? Eso es un ejemplo. O solamente me voy a lo que es el concepto de cada uno. A la teoría, sí. Por eso también tienen en la lección número 3, tienen ustedes allí una lectura. Ahí explica también teóricamente lo que es la planificación. A esa es la que me refiero, que ustedes pueden, permítanme un momento para mostrársela. Ahí es donde dice, es largo, ese es un libro prácticamente. Ya se los estoy buscando para mostrárselo. A ver. Se llama Elementos y Procesos Administrativos. Vamos a ver si me lo muestra. No me lo muestra completo, pero yo ya se los voy a mostrar en la lección. A ver si ahí me da la vista previa. En lecciones, comparte esta pestaña, lecciones, lección número 3. Aquí está, el primer texto que aparece allí, que es el que se debería visualizar aquí, este que va a ir abriendo. Entonces, este es el modelo sobre el que estamos trabajando. Allí buscan planificación, los procesos que le tocaron, y eso amplía lo que tiene el PowerPoint. No se queden solo con el PowerPoint, ojo. PowerPoint es el resumen, pero si necesitan más aspectos teóricos, el PEC es un ejemplo de lo que suele darse como una planificación institucional. Pero en este texto, tiene 105 páginas, ustedes buscan el concepto concreto de lo que ustedes están trabajando. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta más? Ese es el trabajo de la semana, pero quería que lo abriéramos con eso, porque los grupos que van a trabajar son los que acabamos de hacer. Entonces ya ustedes tienen un preámbulo de lo que hay que ir desarrollando. ¿Está bien? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, pues una pregunta. Esto lo terminamos de hacer las que estamos, o sea, yo y Dayanara lo que vamos a hacer más o menos, o sea, teníamos la idea, bueno, tenemos que todavía mejorar una parte ahí que no estábamos tan claras, pero ahora sí con lo que... No estábamos tan claras. Okay. No estábamos. Eso lo va a entregar el sábado, el viernes, antes de la clase de próxima. No lo tienen que entregar hoy, sino hasta el viernes. Siempre tienen la semana para desarrollarlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Con ese material 1 solamente se sacan los conceptos de ambas.
Sí, sí, la idea es que lean el material completo, ¿no? Porque están todos los conceptos, pero se van a concentrar para el trabajo en los 2 que les tocaron, porque de ese trabajo, de ese tema de ese material que ven allí es la clase que viene. De hecho, si lo necesitan llevar, no lo impriman, son muchas páginas, pero si lo pueden llevar descargado en el celular, lo pueden utilizar en las actividades que vamos a hacer la próxima semana. Este material que están viendo en pantalla. ¿Ok? Si lo pueden imprimir o lo imprimen, o sea, no, yo no tengo ningún problema. Si pueden evitar esa impresión, evítenla. Pero que lo puedan tener. Si tienen su computadora y la quieren llevar, la llevan. Si lo pueden tener en el texto, en el teléfono, aunque sea temporalmente para la clase, lo pueden descargar para que no necesiten internet. Porque en las actividades que vamos a hacer el próximo sábado, sí lo van a necesitar. O pueden usarlo, no es que lo van a necesitar, pueden usarlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, inquietud, sugerencia, reclamo? Como siempre, lo que ven allí en la lección es este texto, que es el más largo, que es la base de todo lo que hemos visto hasta ahora, el PPT o el PowerPoint de proceso de dirección, que es el que les compartí durante el trabajo en equipo, ese mismo PowerPoint, pero en PDF, porque a veces es más fácil descargarlo, y la rutina de pensamiento compara y contrasta. Yo la pongo siempre en PDF para visualizarla, perdón, y en Word descargable para poder editarla. Perdón. Bien, me permito solamente en el espacio del aula virtual del campus, tenemos el enlace de la sesión sincrónica y la clase grabada de la semana pasada. Aquí va a aparecer la clase grabada del día de hoy. ¿Ok? En el área de tareas es que van a subir el compara y contrasta. Y ya nos preparamos para las actividades del próximo día sábado. ¿Ok? Voy a cerrar la grabación.